Saludos, mi nombre es Andrés Benjamín Amonte Peralta. Esta presentación corresponde a la unidad 3 de Física General 2, Mecánica de Fluidos. Bien, ¿qué es la mecánica de fluidos? Bien, la mecánica de fluidos es la rama de la física que está comprendida dentro de la mecánica, la cual estudia el comportamiento de los fluidos y las fuerzas que interaccionan sobre esta. Recordemos que los fluidos, a diferencia de los sólidos, la fuerza de atracción que existe entre sus moléculas es muy débil, de modo que los fluidos tienden a adaptarse al recipiente que los contiene. Esto sucede mayormente en los gases, donde la fuerza de atracción es aún más débil que en los líquidos. Y a diferencia de los sólidos, cuando yo aplico una fuerza sobre un sólido, en el momento en que yo dejo de aplicar dicha fuerza, el sólido tiende a volver a su forma original antes de aplicarle la fuerza, a diferencia de los fluidos, los cuales siguen deformándose. Veamos un concepto importante, el cual es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Si yo tengo un recipiente con agua y yo lanzo, por ejemplo, una moneda dentro, la moneda, al tener un área circular, la columna que se me va a formar sobre la moneda va a ser como si fuera un cilindro, ¿no? Desde donde está la moneda, en este caso el fondo del recipiente, hasta arriba. Entonces esa va a ser la columna de líquido que se me va a formar sobre mi objeto, en este caso como si fuera una especie de cilindro. La expresión que me calcula la presión hidrostática es esta. La densidad, esta letra del alfabeto griego, esta letra del alfabeto griego, Rho, que lo que me dice es la densidad del líquido, del fluido, por la acción de la gravedad, en este caso la gravedad de la Tierra, por la altura que tengo desde mi objeto hasta, digamos, la superficie, hasta donde llega mi fluido, ¿no? Hasta la superficie. Entonces, otro concepto importante es el principio de Pascal. El principio de Pascal me dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces, si yo tengo este esquema, este dibujo, en forma de U, vemos que uno de que en el extremo B es más ancho que el extremo A. Aquí tengo dos émbolos, de modo que el fluido, aquí en color azul, el fluido que está contenido dentro está totalmente hermético, no hay fuga. Cuando yo ejerzo una fuerza en el émbolo A, una fuerza sobre esta área, eso me va a generar una presión 1. Y lo que me dice el principio de Pascal es que esa presión ejercida aquí va a ser igual en todos los puntos, en todas las paredes, en cada punto de mi fluido. Entonces, cuando yo aplico la fuerza aquí, eso me va a generar una fuerza hacia arriba. Aquí, una fuerza que me va a empujar este émbolo hacia arriba, una fuerza sobre esta área, el área del émbolo B, y eso me va a generar una presión también. Esa presión de aquí va a ser igual a la presión ejercida acá, pero como la presión es fuerza sobre área, y ya dijimos que la presión aquí va a ser igual en todos los puntos, entonces me va a quedar que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, pero como presión es fuerza como área, como ya dijimos, me va a quedar fuerza 1 sobre área 1, que va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, y esta expresión es la que me relaciona el principio de Pascal. El principio de Pascal lo vemos en la vida cotidiana, por ejemplo, en los gatos hidráulicos, ¿no? Donde yo aplico una pequeña fuerza. Imaginemos que aquí arriba tuviéramos un automóvil, pues bastaría con que yo aplicara una pequeña fuerza de este lado para yo empujar ese automóvil hacia arriba, ¿no? También lo vemos en lo que son las prensas hidráulicas, los frenos hidráulicos y en ese tipo de cosas. Por último, veamos el principio de Arquímedes. Bien, si yo tengo un objeto sumergido total o parcialmente en un fluido,
ese objeto va a tener una masa que me va a generar un peso, ¿no?, hacia abajo. Pero a su vez ese objeto va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba. En el momento en que yo sumerjo ese objeto, el fluido, ese objeto me va a desalojar un fluido, ¿no? O sea, si este recipiente está lleno de agua, cuando yo sumerjo mi objeto, el agua se va a desbordar, ¿no? Entonces, ese líquido, ese fluido desplazado, va a ser igual a la fuerza de empuje que experimenta dicho objeto. Y eso es lo que me dice el principio de Arquímedes. Me dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Y esta es la expresión que me calcula eso, ¿no? Me dice que el empuje va a ser igual al volumen de mi objeto, al volumen de mi objeto sumergido. En este caso el objeto está totalmente sumergido, por la densidad del fluido en el cual está sumergido, en este caso sería agua, por la acción de la gravedad, en este caso la gravedad de la Tierra. El principio de Arquímedes es lo que me explica por qué los barcos flotan, por ejemplo. Los barcos en el mar desalojan una gran cantidad de agua. Si yo pudiera pesar esa agua que el barco me desaloja, tendría un gran peso. Entonces ese peso, esa fuerza de empuje hacia arriba que experimentan los barcos es lo que lo mantiene a flote. Bien, hasta aquí esta pequeña presentación. Pues muchas gracias.